Cuando el escriba le preguntó a Jesús acerca del primer mandamiento de todos, el maestro respondió afirmando que Dios es uno, y luego dijo: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Pero Jesús continuó con su respuesta y añadió el segundo mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Jesús no inventó algo nuevo. El llamado a amar a Dios por sobre todo y la idea de amar al prójimo fueron tomados del libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio es una especie de renovación del pacto que Dios había hecho con Israel. Cuando el pueblo cometió el terrible pecado del becerro de oro, Moisés rompió las tablas de los 10 mandamientos. Entonces tomé las 2 tablas y las arrojé de mis 2 manos, y las quebré delante de vuestros ojos. Pero el hecho de que Dios le haya dicho a Moisés que cortara nuevas tablas como las primeras, indica que Dios había perdonado al pueblo, y no había terminado con él. Dios anhelaba una obediencia de corazón, más que una circuncisión externa. Dios quería una circuncisión del corazón. Solamente de tus padres se agrandó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Acompañado de las amonestaciones, Moisés declara: He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Esta es una expresión poderosa de la soberanía del Señor, una idea que se encuentra en otros pasajes de la Biblia. Pero Jehová no solo es el soberano del cielo y de la tierra, también es el Dios supremo por encima de cualquier otro Dios. Dios de dioses y Señor de señores. Este versículo afirma la supremacía total de Dios por sobre todos los demás poderes, reales o imaginarios, ya sea en el cielo o la tierra. Pero, aún así, se preocupa por los huérfanos, las viudas y los extranjeros, y muestra su cuidado al satisfacer sus necesidades físicas inmediatas. Así como Dios amaba al pueblo de Israel, también amaba a los extranjeros e instaba al pueblo a amarlos también. Dios le había dicho a Abraham que su descendencia moraría en tierra ajena y sería esclava 400 años. Esto se cumplió cuando el pueblo de Israel fue sometido a esclavitud en Egipto, hasta la liberación por Moisés. Dios insta al pueblo a amar a los extranjeros porque debían recordar que ellos habían sido extranjeros en la tierra de Egipto y cómo hubiesen querido ellos ser tratados en su lugar. Esto es una clara muestra de una gran empatía. Amaréis, pues, al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Esta advertencia a Israel acerca de cómo debían tratar a los marginados de ninguna manera era la norma en el mundo antiguo, donde en algunos casos los marginados eran tratados como animales o aún peor. En contraste, Israel debía ser diferente, una luz para las naciones. Así como Dios ama a los débiles y marginados, quería que su pueblo haga lo mismo. Sin embargo, el hecho es que los débiles, los pobres y los marginados no tenían el mismo tipo de justicia que quienes tenían dinero, poder o conexiones. Por esto, hay una advertencia de parte de Dios a juzgar justamente. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo: Oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. En cierto sentido, el Señor quería que hubiera igualdad ante la ley en el antiguo Israel, pero este es un asunto más profundo. Dios quería un pueblo santo, pero ¿cómo podrían ser santos si maltrataban a los demás al mismo tiempo? No se podía. Existe una preocupación de Dios por la dignidad humana básica. Si Israel debía dar testimonio como pueblo santo que anda en la verdad en medio de un mundo lleno de errores, idolatría, maldad y pecado, tendrían que ser amables con los más débiles y marginados de entre ellos. Esto es la religión pura. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta:
visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Adherirse estrictamente a la letra de la ley y al mismo tiempo maltratar a los pobres o los necesitados constituye una burla de la propia profesión de fe y de cualquier pretensión de guardar los mandamientos. Amar a tu prójimo como a ti mismo es la máxima expresión de la ley de Dios.